Hola queridos, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Hoy es un lindo día. Eh, Frío, ha cambiado mucho el clima, pero bueno, está pronosticado, es parte del invierno. Así que lo bueno del invierno es eso, ¿no? Bueno, soportar el frío también y hacer lo más llevadero posible. Eso es parte del proceso del invierno. Así que bueno, sean bienvenidos todos. Eh, Luján, bienvenida. Andrea, bienvenida. Vamos a esperar que se vayan sumando de a poquito, como todos los miércoles, porque la verdad que es una bendición compartir la palabra de Dios y compartir hoy una enseñanza especial. Una enseñanza que va a salir un poquito de lo que veníamos hablando, eh, de la línea que veníamos hablando en estos días, en estos miércoles pasados, acerca de cosas que nos pasan a nosotros. Estela, Dios te bendiga, bienvenida. José Alfonso, Nelsa, Dios la bendiga, qué lindo que estén ahí. Bienvenido María, Dios la bendiga. Bueno, Kelia también. Carmen, Dios la bendiga, bienvenida. Qué lindo que se vayan sumando de a poco para que podamos compartir una enseñanza, como decía, bastante especial. Macarena, Dios te bendiga, bendiciones. Maxi, Mateo, bienvenidos. Ro, espero que estés mejor. Así que bueno, estamos orando por vos. Así que bueno, sé que te vas a recuperar pronto. Dios va a hacer el milagro. Acordate de hoy, Dios va a hacer el milagro. Una enseñanza que es bastante especial. Una enseñanza que va a traer sobre nosotros una apertura de cabeza. No es algo nuevo, no es algo que se inventó ahora o que esté pasando ahora contemporáneamente, sino que es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Siempre pasó en los tiempos bíblicos, siempre está pasando y siempre seguirá pasando hasta que Cristo venga por su pueblo. Estel, Dios la bendiga, bienvenida. Es algo que es imposible de frenarlo, pero es algo que no está acorde a la palabra de Dios. Y lamentablemente eso últimamente se ha multiplicado, ese tipo de cosas, se han multiplicado ese tipo de enseñanzas. Y creo que es bueno enseñar la verdad. Siempre estar declarando la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Walter Magallanes de Melo, Dios te bendiga, abrazo para toda la gente. Parece que va a nevar por ahí, así que bueno, mandamos alguna foto. Así que bueno, qué bueno que estés ahí, Walter. Y a raíz de todo esto este mensaje viene que la semana pasada vi un video de una pastora muy influyente, Sandra Machado, Dios la bendiga, bienvenida, qué lindo que esté ahí. Gabriela, Dios te bendiga, bienvenidos. Como decía, vi un video la semana pasada de una pastora hablaba, enseñaba algo, una persona muy influyente, una persona que estaba hablando delante de un auditorio que era multitudinario, repleto de gente, y estaba dando un tipo de enseñanza. Pero lo que estaba enseñando esta pastora no era cierto. Si bien tiene que ser filtrado por ahí, por la palabra, por el versículo bíblico, lo que esta pastora estaba enseñando no era cierto. En determinado momento ella hizo una expresión que a mí esa expresión que escuché me pude dar cuenta cuál era el hilo del mensaje. Y ella dijo, a punta de dólares te meto en el cielo. Nahuel, Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenido Nahuel, Dios te bendiga. Ella dijo en determinado momento, a punta de dólares te meto en el cielo. Y esa frase me llevó a pensar en algo que no es nuevo que esté ocurriendo, sino que algo que hace mucho tiempo está sucediendo. Como decía al principio de los tiempos bíblicos, el apóstol Pablo tenía ese mismo problema con los Gálatas, con los de Corintios. Y esa frase que dijo esta pastora me llevó a pensar en algo que es la comercialización del Evangelio, donde muchos pastores, apóstoles, profetas tienen un rédito por la predicación de la palabra.
enseñando algo que no está escrito en la Biblia, enseñando algo que no dice en el Evangelio y algo que no enseña el Evangelio, la palabra de Dios. Seguí profundizando un poco más y ahí se viene la lluvia, el granizo. Seguí profundizando un poquito más en esa iglesia específica y en determinado momento encontré que el pastor de esa iglesia es un apóstol. También en un auditorio multitudinario, repleto de gente, estaba dando una enseñanza que él decía que los que estaban ahí en su iglesia eran pobres porque querían, porque él en ese momento él estaba abriendo un portal en el cielo de millones de dólares y le incentivaba a su gente, a su iglesia, a no pedir $500,000, sino $1,000,000, porque en ese momento, con la autoridad que tenía como apóstol de Dios, él mantenía ese portal abierto en el cielo. Si bien esto es aberrante de escuchar, es abominable escuchar este tipo de cosas, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero lo que más me llamaba la atención, lo que más me llamaba poderosamente la atención, es que esos miles de espectadores que estaban ahí sentados levantaban sus manos y gritaban fuerte amén, tomando en serio las cosas que este hombre decía. Ellos levantaban sus manos al cielo y cerraban su puño como tomando lo que este hombre decía. Que él mantenía un portal abierto en el cielo con la autoridad que él tenía de parte de Dios, un portal de millones de dólares para que la gente se enriquezca, se enriqueciera en ese momento y la gente saltaba y tomaba eso que él estaba diciendo. Entonces, esto es bien simple. Yo me preguntaba en ese mismo momento que estaba escuchando eso, me preguntaba a mí mismo y decía, ¿cómo puede ser que una persona le diga amén a algo que no está en las Escrituras? ¿Cómo puede ser que una persona, alguien pueda asentir con algo que Dios no dijo? Que le diga amén y esté de acuerdo con algo que Dios no pronunció nunca en toda la Biblia. Dios no dijo que nos íbamos a enriquecer a sus costas. Dios no dijo que Él daría la orden o la autoridad a alguien para que abriera un portal de millones de dólares para que caigan dólares sobre nosotros. Eso no está escrito en la Biblia. Entonces, a la misma vez que yo me preguntaba eso, ¿cómo puede ser que las personas le digan fuerte amén a eso? Enseguida a mi corazón me vino la respuesta, y esto es simple, porque no les enseñan el verdadero evangelio. Esas personas nunca les fue enseñado el verdadero evangelio. Ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es la verdad de Cristo. Y no me creo el dueño de la verdad. No soy una persona que hablo porque me creo el dueño de la verdad y porque tengo la razón. No, para nada. Sino que esto es simple. Lo que predican, la prosperidad, los millones de dólares, los portales abiertos de dólares en el cielo, yo no lo encuentro en mi Biblia, no lo encuentro escrito en mi Biblia. En ninguna parte, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, mi Biblia no dice que alguien tiene la autoridad de abrir un portal en el cielo de millones de dólares para que todo el mundo aquí en la tierra seamos todos millonarios, para que tomemos millones de dólares. Entonces esa es una mentira disfrazada a través de un versículo bíblico, usado para manipular la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando escuchaba esto, entre otros disparates, porque ese mismo pastor decía que él estaba muy enojadísimo con Dios. Él estaba muy enojado por Dios porque Dios le había dado millones de dólares a otras personas y a él no se los había dado. A los cristianos no se lo daba. Claudia, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, entre otros disparates que este hombre estaba hablando, no quiero dar nombres porque no estoy para eso. Entre otros disparates que hablaba, muchos otros disparates que él mencionaba, yo me acordaba, cuando escuchaba todo esto, Braulio Machado Artigas, Dios te bendiga, abrazo a Mirta, Milena, Dios te bendiga, bienvenido y gracias por estar ahí. Entonces, retomando un poquito este mensaje, cuando escuchaba esta sarta de disparates que hablaba este hombre, me acordaba de Jesús cuando caminó en la tierra. Me acordaba de su transitar hace 2000 años entre nosotros, entre los mortales, y decía, siendo rey, Jesús siendo rey,
dejó su trono para caminar entre nosotros, y no precisamente buscando riquezas, tesoros o predicando acerca de tesoros y riquezas. Jesús se movía de ciudad en ciudad y nunca reclamó un avión particular, sino que él caminaba. Salía de una ciudad caminando a otra ciudad, no reclamaba un avión particular, no reclamaba una limusine que le llevaba a cualquier lado. No, él lo que hacía era predicar su mensaje, el verdadero mensaje, caminando de ciudad a ciudad y entre ciudad y ciudad. Cuando llegaba a las ciudades, él no se hospedaba en hoteles 5 estrellas, sino que mismo escrito está en la palabra que muchas veces él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza para poder dormir. No buscaba las comodidades. Me acordaba también cuando hizo la entrada triunfal a su pueblo natal, a su propia ciudad, para llevar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación, la verdad del Evangelio. No lo hizo en un Rolls Royce, no fue vestido con un traje de seda ni con lentes negros, sino que al contrario, él entró a esa ciudad con su única túnica que usaba todos los días y montado sobre un asno. Él no buscó la opulencia, no buscó lo mejor de la época para hacer su entrada triunfal. Él lo que encontró primero fue un asno, y vestido con su túnica, así entró en su ciudad para llevar las buenas nuevas del reino. De hecho, nadie le creyó, pero así él lo hizo, de una manera simple. Entonces, si Jesucristo vivió de esa manera y enseñó una sola verdad, ¿de qué prosperidad habla? ¿De qué mensaje de prosperidad habla esta gente? Celsa, Dios la bendiga, bienvenida. Zulma, Dios la bendiga, bienvenida. Entonces, ¿de qué prosperidad me hablan? Yo no digo que usted busque lo bueno, que viva bien, que luche por estar cada día mejor, por tener lo suyo propio, y eso está perfecto, pidiéndole a Dios que le dé la buena mayordomía para poder administrar los bienes que Dios le ha dado. Yo no estoy contra eso, pero nunca pierda de vista que el Evangelio no es riqueza, sino que el Evangelio es salvación de las almas. Hay iglesias que no conocen a Dios, por eso saltan a cualquier mensaje disparatado diciendo amén y tomando millones de dólares del cielo, cosa que Dios nunca lo prometió. Pero esas iglesias no conocen a Dios porque sus pastores no conocen a Dios. Porque si los pastores de ellos realmente conociesen a Dios, conociesen el don de Dios, se habrían dado cuenta o se darían cuenta que lo que predican es una mentira, está equivocado, es errado. No es cierto lo que predican. Les predican un evangelio que no es el mismo que predicó Jesús, ni tampoco es el que está escrito en la palabra de Dios. Los líderes evangélicos, muchos líderes evangélicos de mega iglesias, que hablan acerca de la riqueza, acerca de la teoría de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, los que se enojan con Dios porque Dios le da los millones a otros que patean una pelota de fútbol, así decía este pastor, y no se le ha dado los millones a él, tendrían que volver sobre sus pasos y arrepentirse, porque no solo están enseñando mal las escrituras, no solamente están mintiendo en base a la palabra, acomodando para sí todas las cosas en base a su conveniencia, sino que están torciendo el camino de miles de sus seguidores. La predicación de un evangelio torcido no es solamente juicio sobre aquel que lo hace, porque la palabra escrita lo dice, sino que está torciendo el camino y llevando miles de almas al infierno, haciéndoles creer que el evangelio es riqueza en dólares y no salvación. Predicando la verdad del evangelio, entre comillas, de una manera torcida, acarreando personas a una maldición, porque se van sin conocer el real evangelio. Mateo capítulo 18, versículo 7 dice esto: muchas cosas en el mundo, la versión internacional, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y no hay manera de evitarlo, y en eso estamos de acuerdo. Pero dice, ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Y esto habla de una responsabilidad que tenemos nosotros los pastores, los que hemos llamado por gracia a predicar la verdad del evangelio, la salvación de las almas, el arrepentimiento del pecado. Es una responsabilidad que nos ha puesta sobre nosotros los responsables, valga la redundancia, de llevar ese mensaje. Que las personas desobedezcan a Dios en el mundo, eso es inevitable. Eso va a suceder siempre, siempre ha sucedido.
Pero hay de aquel, dice la palabra de Dios, quien haga que otro desobedezca a Dios. Hay de aquel que tenga la responsabilidad de predicar el mensaje correcto y no lo haga, torciendo el camino a miles, como en este caso. Hay un juicio sobre esa persona. No lo determino yo, no soy quien para hacerlo, no lo juzgo, no me corresponde a mí. No soy quien para hacer ese juicio. De hecho, un día estaremos todos nosotros delante del trono blanco y escucharemos nuestra sentencia. Seremos juzgados en base a todas las cosas que hemos hecho. Pero lo que no puedo es dejar de decir que no se está predicando un verdadero evangelio. Sabiendo estas aberraciones que se están hablando, yo no puedo callar mi boca en decir que lo que se está haciendo es no predicar el evangelio de Jesucristo. Se está torciendo la palabra de la verdad. Se está torciendo el mensaje de salvación de las almas solamente por amor al dinero. Ellos seguirán haciéndolo. Es imposible detenerlos. La Escritura dice que cada uno de nosotros daremos cuenta de la palabra ociosa que hayamos dicho en determinado momento o a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nosotros daremos cuenta de esa palabra. Yo daré cuenta de mis palabras ociosas. Los que predican la teología de la prosperidad y que abren portales de millones de dólares en el cielo por la autoridad que le ha sido dado como apóstol de Dios, también dará cuenta en su momento. Yo no soy quien para decir cuándo, cómo y dónde. Pero lo que no puedo hacer es cerrar mi boca al escuchar esta aberración, porque miles de almas están siendo torcidas a un evangelio mentiroso. La idea de este mensaje, de este devocional, de esta enseñanza, es tal vez tratar de alcanzar a uno de esos oidores, a una de esas personas que ha escuchado este evangelio torcido, aberrante, y ha levantado su mano y ha dicho amén, no allá en Estados Unidos o en Guatemala, sino aquí en el Uruguay, que tal vez ahora me está mirando a través de las reproducciones siguientes, esté mirando este mensaje. Pues quiero que sepas que Dios, estoy seguro que no te quiere pobre, y en eso estamos de acuerdo, pero en ningún momento Él ha prometido darte los millones de dólares. Si estás escuchando en este mensaje en este momento, o lo estás haciendo en el determinado momento que estés haciéndolo, entonces date cuenta, si conoces la palabra de Dios, y si no la conoces, te quiero explicar que la palabra de Dios es salvación de las almas, no enriquecerse a costa de la palabra, no querer ser millonario, porque un hombre abre portal de millones en el cielo. Quiero alcanzar algún oidor de estos pastores, apóstoles, profetas que predican la mentira del evangelio de Cristo. Predican la verdad, porque si no predican la verdad, están predicando una mentira. Y hay personas que levantan sus manos y dicen amén a todo esto. Quiero que escuchen este mensaje. Y si alguien de los que me está escuchando conoce a alguien que ha levantado su mano y ha dicho amén a estas aberraciones, entonces enséñele la verdadera palabra de Dios, enséñele el verdadero mensaje de salvación. Que Dios está por tu alma, no por tus millones. Yo no digo que usted busque un buen trabajo, ore por un buen trabajo, esfuércese, haga las cosas bien, porque el obrero es digno de su salario, en eso estamos de acuerdo. Y Dios recompensará su esfuerzo, pero tenga en cuenta que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. Esto es lo que tenemos, esta es la verdadera palabra de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, buscad primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Pues parece que estos mensajes de la prosperidad, de la riqueza, de los portales, de los dólares, busca primero las añadiduras para después buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Han invertido los roles en la palabra de Dios. Han invertido la enseñanza de Jesús, enseñando a buscar primero las añadiduras, el vivir bien, el no pasar necesidad, el vivir en la opulencia, el vivir en la riqueza. Pero nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es inmutable. Tenemos que aprender en base a la palabra de Dios en no caer en esas enseñanzas baratas de la prosperidad, que dicen que Dios nos quiere rico, nos quiere millonario, nadando en la opulencia, porque eso es mentira.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra escrita en la Biblia, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Si estás escuchando a alguien que te estás prometiendo de parte de Dios millones de dólares, levanta tu mano y si eso es mentira porque no está escrito. Jesús no lo dijo, y si Jesús no lo dijo, los hombres tampoco tenemos el derecho de decirlo. Lo que sí tenemos el derecho es de no callar nuestra boca y enseñar que lo que se enseña, valga la redundancia, a través de la teoría de la prosperidad, de los mensajes de millones de dólares, del ser rico, millonario, porque así nos quiere Dios. Tenemos que aprender a abrir nuestra boca y decir que eso es mentira, eso es falso. No importa si es un pastor conocido, si es un pastor de altas alcurnias, si tiene una mega iglesia, no importa sea quien sea, donde se tuerza de la verdad, nosotros tenemos el derecho de levantar nuestra voz y decir, eso no está escrito en la palabra de Dios. Virginia, Dios te bendiga, bienvenida. Tenemos que aprender a filtrar los amenes que decimos a través del mensaje del Evangelio, a través de los versículos bíblicos. Hay iglesia de Dios por tu iglesia y por tu ministerio. Gloria a Dios si tenés enseñado a las personas. Yo trato de enseñar a las personas que no le digan a todo amén, sino que filtren todo a través de la palabra, de la verdad, de la luz del Evangelio, de la luz de la palabra de Dios. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Entonces es luz, y si la palabra es luz, tiene que develar lo que está en oscuridad. Y las mentiras de la prosperidad son oscuridad. Y hoy aquí a través de la palabra estamos trayendo a luz esas mentiras. Pastor, si enseñas eso a tu iglesia, Dios te bendiga y te bendigo por eso. Y está perfecto porque yo también lo hago. Tenemos que adiestrar en la palabra a las ovejas, a las almas, a las personas que Dios nos ha dado a ministrar, para que no caigan en esos cuentos baratos. Para que no pacten por salud, que no pacten por trabajo, que no pacten por riqueza, que no pacten por absolutamente nada, porque Dios ya ha destinado sus bendiciones sobre todos aquellos que le creemos a Dios. Y no tenemos la necesidad de pactar ni con Él ni con nadie, porque las bendiciones de Dios no es una cuestión de pacto, sino que es una cuestión de fe. A Dios no le interesan tus millones, sino que le interesa tu alma. Dios no envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que seas millonario, sino para que seas salvo. Las gotas de sangre de Jesucristo no fueron derramadas para librarte de la pobreza, sino para que seas libre del pecado. Para que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Es la oportunidad que Dios nos da. La venida de Jesucristo a la tierra no fue para que seamos millonarios en dólares o en euros, sino para que tengamos riquezas acumuladas celestiales, salvación, vida eterna, arrepentimiento, transformación poderosa a través del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza del Evangelio, ese es el núcleo del Evangelio. Pero hay personas que insisten año tras año, insisten en torcer la verdad de Cristo, para sacar rédito, para sacar su propio provecho, para enriquecerse, yo qué sé para qué, no sé para qué. Pero hay una sola verdad que tuercen el Evangelio, tuercen la verdad de Cristo, disfrazando la verdad con una mentira. La Escritura dice, ay de aquel que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es exactamente lo que estamos viendo en estos tiempos, que las personas a lo bueno, a la palabra de Dios lo disfrazan y lo muestran, enseñan algo malo, algo que no conviene, algo que tuerce la fe de muchas personas. Ahora, nada de esto es nuevo, nada de esto apareció ahora, nada de esto es contemporáneo, esto es bíblico. Esto viene de mucho tiempo atrás. Pablo tenía este mismo problema, esta misma dificultad con sus iglesias. Si hay alguien que quiera seguir esa línea de mensaje, torciendo el Evangelio, enseñando otra cosa que no sea la verdad, pues ese es su problema. Ese es el problema de aquel que lo haga. Un día dará cuenta por lo que haga bien y por lo que haga no tan bien. Ese es el problema de aquel que lo haga, de aquel que lo hable. Pero los que escuchan la verdad de Cristo, los que quieren interesarse por la verdad del Evangelio, solo les pido que lean Gálatas. ¿Por qué? Porque en su momento los Gálatas tuvieron el mismo problema. Aparecieron unos personajes como estos contemporáneos, apóstoles, profetas, predicando una verdad, torciendo la fe de las personas,
predicando una mentira, otro evangelio entre comillas, que iba contra la corriente de las enseñanzas de Jesús. Entonces, enterado el apóstol Pablo de todo esto, escribió lo siguiente. Escuche, preste atención. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice así: estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, decía Pablo, sino que hay algunos que los perturban y que nosotros, mire lo que dice, si aún de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, o sea, la salvación de las almas, este que anuncia esto, sea anatema. Como antes hemos dicho, decía Pablo, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que hayan recibido, sea anatema. Pablo lo vivió en carne propia. Supo que había algunos que estaban enseñando otra cosa que no era la verdad que le había enseñado de parte de Cristo. Y dejó algo bien claro para aquellos que predican otro evangelio, entre comillas, torciendo a su conveniencia la escritura, y los tales sean anatema. Y otra versión internacional de la palabra de Dios en el versículo 8 dice, para saber qué es lo que es anatema, dice el versículo 8 de Gálatas capítulo 1: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Esto es clarito. No hay grises, o es blanco o es negro. Aquí la palabra de Dios está siendo bien clara. Pablo decía, y no que la palabra de Dios sea aplicada a los Gálatas, sino que la palabra de Dios es para ayer, para hoy, es para siempre, por los siglos de los siglos. Sécase la flor, marchítase la hierba, dijo Isaías, pero mi palabra, dijo el Señor, permanece por siempre. Entonces, esta palabra también es aplicable. Como eso es aplicable una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de perdón, de arrepentimiento, una palabra de bendición, también es aplicable una palabra de exhortación. Dice la palabra, dice la Escritura, que es buena para redarguir, o sea, para pensar otra cosa nueva, para pensar lo que realmente tenemos que pensar. Y aquí dice, el que tal traiga un evangelio que no es el mismo que le hemos enseñado, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, que a ese le caiga la maldición de Dios. Claudia, Dios te bendiga, bienvenida, Claudia Vargas. Entonces esto es bien clarito. A los que me estén escuchando, a los que vayan a escuchar en las reproducciones siguientes, no levante su mano rápidamente para decir amén a todas las cosas. Filtre a través de la palabra de Dios. Mi obligación es predicarle la palabra de Dios, pero mi obligación es también decirle que lo que se está escuchando a través de la teoría de la prosperidad de pastores, apóstoles, profetas que predican portales de millones de dólares abiertos en el cielo por la autoridad que Dios le ha dado, eso es mentira. La palabra de Dios no enseña tal aberración. La palabra de Dios no enseña eso. Eso es una verdad disfrazada. Es decir, es una mentira disfrazada de la verdad, al revés. Eso es una mentira a la luz, disfrazada. Entonces, mi obligación como pastor es enseñar la verdad de Cristo, no porque me la crea o porque me la sepa, sino que mi Biblia dice otra cosa diferente a lo que la prosperidad predica, a lo que estos apóstoles hablan a las multitudes. Entonces, mi obligación hoy es abrir mi boca y decir que lo que están haciendo es falso, es una mentira. Tienen sus megas iglesias, tienen sus aviones particulares, tienen su opulencia, tienen sus millones, tienen su oro, tienen su plata, pero yo no quiero saber de qué manera lo han conseguido, no me interesa, no es mi problema. Yo lo que te puedo decir es que posiblemente nosotros no seamos una iglesia multitudinaria. Maranata no es una iglesia multitudinaria. No tenemos muchas extensiones, no tenemos alcance internacional, no tenemos ni siquiera nuestro avión propio, tampoco ajeno. Vivimos de nuestro trabajo y sentimos la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Pero quiero que escuches esto, y que si conoces a alguien que levanta su mano apresuradamente a decirle amén a los millones, quiero que también le digas, no cierres tu boca, enseñale.
Si para crecer, para multiplicar, para vivir con los famosos millones, para alcanzar la mega iglesia, hay que predicar un evangelio mentiroso y falso, desviando la verdad de Cristo, entonces yo prefiero seguir haciendo lo que hasta el día de hoy estoy haciendo, y es predicando el mensaje de salvación de las almas. Es seguir predicando el mensaje central. No me importa si no trae millones, no estoy predicando por millones. No me importa si trae multitudes, no predico por las multitudes, predico para la salvación de las almas. El real evangelio no busca multitudes ni riqueza. El real evangelio busca la salvación de las almas. Busca el arrepentimiento de las almas para que procedan a salvación de sus vidas. El real evangelio busca el arrepentimiento del pecado, sacar a las personas del pecado para que vengan a vida y vida eterna. Estábamos todos sumergidos en delitos y pecados, dice la Escritura, y estamos de acuerdo. Hasta que Cristo nos encontró, nos conoció y pudimos conocer la verdad del evangelio. Y esa verdad nos hizo libres, como dice Romanos capítulo 8. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Antes vivíamos por ambición, por querer tener riqueza, opulencia. Conocimos la verdad y supimos que hay una vida eterna, que hay un proveedor que se llama Jesús, que hay una persona en Jesús de Nazaret que nos sana, que nos bendice, que pone pan en nuestra mesa, que suple todas nuestras necesidades. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar nosotros los cristianos. La salvación de las almas, el arrepentimiento, el alcanzar la vida eterna, el luchar por la santidad, mantenerse en santidad cueste lo que cueste, el hacer la voluntad de Dios. Yo te aseguro que los millones de dólares, los portales abiertos, no proviene de Dios. Es un mensaje que Dios no lo ha escrito y no lo ha dicho. Y si eso no está en los márgenes de la Biblia, entonces es falso, es una mentira. Yo prefiero, como siempre decimos a la iglesia, preferimos seguir predicando el evangelio. De hecho, predicamos el evangelio. Predicamos la transformación poderosa a través del Espíritu Santo. Predicamos el cambio de carácter, la transformación de carácter, de temperamento. Predicamos el enseñar a salir de mal y venir a bien, de salir de pecado y venir a salvación, de salir del pecado de muerte y venir a santidad. Eso es lo que tratamos de enseñar nosotros. Nunca de nuestra boca va a salir algo que por la autoridad que Dios nos ha dado como siervos de Jesucristo, usemos esa autoridad para abrir portales en los cielos de millones de dólares para que usted se enriquezca. Jamás de nuestra boca saldrá. Yo estoy seguro que este mensaje se va a reproducir muchas veces y va a llegar a muchas personas. Y le doy gracias a Dios si uno de ellos abre sus ojos. Si a uno de ellos le cae el velo de los ojos para que pueda ver la verdad de Cristo Jesús y no tuerza su fe en base a lo que enseña la teoría de la prosperidad, en base a lo que enseñan otros pastores de altas alcurnias, enseñando que somos millonarios porque Dios nos ha dado millones de dólares. Quiere el Señor que este mensaje alcance por lo menos a un alma y que esa persona pueda venir a luz, salir de oscuridad y venir a luz con el mensaje verdadero de Jesucristo. Que el meollo, el centro del mensaje es la salvación de nuestra alma y no la opulencia, no la riqueza, no los millones. Dios, si quiere bendecirnos de esa forma, lo va a hacer, pero no está escrito que lo va a hacer. Lo que está escrito es que todos procedamos a arrepentimiento para la salvación de nuestra alma. Este es un mensaje netamente evangelístico. No habla de carácter, temperamento, no habla de futuro, presente ni pasado, sino que habla de algo real. Y esta palabra siempre va a fluir de mi boca. Siempre oro a Dios y le digo: Señor, en cada mensaje no permitas que tu siervo se aparte ni a derecha ni a izquierda de la verdad del mensaje, de la verdad del evangelio. No me permitas apartarme, sino que siempre camine en rectitud delante de ti, predicando vereda de justicia, predicando la senda antigua, hablando de Jesucristo y lo que hizo Él aquí en la tierra, que dio su vida
por nuestra vida, que antes estábamos muertos y su muerte trajo vida, nos trajo a vida y vida en abundancia. Así que quiero que, si es posible, que vuelvas a escuchar este mensaje. Y como te dije antes, si encontrás a alguien por la calle que te dice que la prosperidad y que van a ser ricos porque alguien dijo, no entres en contienda contra nadie, porque eso nos enseña el Evangelio, no entrar en contienda por la palabra. Pero sí, tenés la autoridad para decir que eso no está escrito en la Biblia. Que lo que está escrito en la Biblia es que Jesucristo vino por la salvación de nosotros. Jesucristo dio su muerte para que nosotros seamos salvos. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para romper lazos al pecado y no a la pobreza. Quiero orar en este momento 2 minutos para que Dios en esta noche haga que caigan velos espirituales, para que la oscuridad se disipe por la luz del Evangelio, por la luz de la palabra. La oscuridad no es un fenómeno en sí mismo, la oscuridad es ausencia de luz. Y cuando hay alguien que lleva la verdad de la palabra, la luz, a la luz del Evangelio, entonces la oscuridad se disipa, las mentiras caen, lo falso se disipa. Porque la verdad de Cristo Jesús, la verdad del Evangelio, las Escrituras, son irrefutables. No hay argumento contra la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir tu nombre, quiero honrarte. Yo y mi casa te honramos, te bendecimos, te servimos. Y en esta hora, Dios, pido que tu presencia comience a bendecir nuestras vidas y comience a fortalecernos en la fe. Que aprendamos en base a la administración en tu palabra y al Espíritu Santo. Que aprendamos a mantenernos firmes en la verdad de Cristo Jesús, en el Evangelio de salvación. No en teorías profanas, mundanas, convenientes, aquellos que tales la predican. Sino que no caigamos ni nosotros como predicadores, ni aquellos que escuchan el mensaje de Cristo. Que ninguno de nosotros caigamos en esa mentira, en esa falsedad, para que no perdamos la salvación, para que no perdamos el don de la salvación. Que seamos astutos para aprender a decir amén a lo que edifica realmente, a lo que construye en nuestra vida, y no a fábulas dichas por hombres sin escrúpulos. Que tengamos la autoridad y la fe para discernir la mentira de la verdad. Que seamos hombres y mujeres de Dios firmes en las convicciones evangelísticas. Que sigamos tu palabra, la verdad del mensaje, Señor, porque eso es lo que nos lleva a la salvación. Porque eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y no torzamos nuestra fe, Señor Dios mío, por aquellos que traen fábulas de riqueza, de prosperidad, de alcanzar millones, porque los portales están abiertos. Que seamos sabios, astutos, ágiles, que seamos seres pensantes y que podamos filtrar todo lo que escuchemos a través de la palabra de Dios. Que nadie caiga en las redes del enemigo, del adversario. Que ni uno solo caiga, Señor, en las redes de la mentira, de aquellos que tuercen la verdad del Evangelio por conveniencia propia. Y que tú nos puedas librar a nosotros de hacer ese tipo de cosas. Que podamos siempre predicar, Señor, en base a tu voluntad. Hacer dar a conocer el sacrificio de Cristo por la verdad del Evangelio y la salvación de las almas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya despertado en nosotros algo nuevo. Tal vez en las reproducciones siguientes muchos me criticarán y recibiremos comentarios contrarios. Muchos no me juzgarán por esto. Pero si hay algo que tengo la paz, es que cuando presenté esto delante de Dios, no escuché el no de Dios. Al contrario. Supe que podía hablarlo, porque lo hablo con madurez y le hablo a personas maduras. Todo aquel que escuche este mensaje
y sepa que le han lavado el cerebro a través de la teoría de la prosperidad y que pacte aquí y que pacte tanto por su riqueza, por su trabajo y que pacte con enlace, que pacte aquí o allá, no lo haga porque no es bíblico. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que te arrepientas para que procedas a salvación. Si en este momento no conoces a Cristo, si nunca te hicieron una oración de fe, entonces quiero que en estos minutos, quiero que repitas conmigo. Aprovecho para mandarle un mensaje, un abrazo, un saludo grande a Adriana Díaz. Dios te bendiga, Adriana. Sé que siempre estás escuchando ahí a Giovanna, Matilde, que están ahí también. Dios la bendiga. No sé si puedo ver a otro. Bueno, Claudia Vargas también, le mandé un abrazo grande. Nadia, Dios te bendiga, Nadia. Siempre te he visto pero bueno, no me aparece acá, no sé lo que es lo que pasa, pero bueno, te mando un abrazo grande, Nadia, a las niñas también, a Michael, un abrazo grande, Dios le bendiga. Estamos orando para que Dios los sorprenda de una manera que ustedes ni se imaginan. Sé que Dios lo va a hacer. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Gabriela, Dios te bendiga, bienvenida. Estamos admirados con tu fe, Gabriela, porque a través de tu fe esta semana sucedió un milagro tremendo y Dios te va a bendecir y te va a recompensar por todo eso. Jimena, Dios te bendiga, bienvenida, saludos a toda la familia. Así que bueno, tuve en mi corazón de compartir eso, tuve en mi corazón de compartir que podamos seguir en el camino de la verdad de la palabra de Dios. Si no hiciste la oración de fe, engancho, ¿no? Antes de los saludos estaba en eso, si no hiciste la oración de fe, quiero que repitas conmigo, si estás de acuerdo conmigo, y digas así: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados, abro mi corazón y te acepto como mi Dios y mi único Salvador, y que pongas mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien está escuchando del otro lado, va a escuchar en las reproducciones siguientes, y ha seguido estas predicaciones falsas de otros pastores, de otra gente que predican conforme su conveniencia, torciendo la verdad del Evangelio, quiero que hagas esta oración conmigo y digas así: Señor Jesús, yo te pido perdón por haber asentido en algo que no está escrito en tu palabra y tú tampoco lo dijiste. Te pido perdón porque no conocía realmente el Evangelio, no conocía la palabra, pero hoy, a la luz de la Escritura, la conozco. Entonces te pido que me ayudes a seguir tu voluntad y tu palabra, porque tu palabra es verdad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Estamos orando por los enfermos. Sé que Dios está sanando, haciendo milagros. Ha sido tremendo lo que Dios está haciendo esta semana y sé que continuará haciendo. Sé que Dios es así. Dios promete y cumple, pero lo que ha prometido está escrito. Entonces reciban sanidad, continúe recibiendo sanidad por fe, reciban la sanidad de Cristo Jesús. Dice la palabra: por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados, y eso está escrito. Por tanto, reciba la sanidad por la llaga de Cristo, por la sangre de Cristo, reciba la salud para sus huesos, para su vientre, para sus pulmones, para todo su aparato respiratorio. Reciba la sanidad en el precioso nombre de Jesús. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana ya en Maranata. Este domingo sí vamos a estar, si Dios quiere, ya estamos mejor. Así que estaremos por allá predicando la palabra de Dios. Los espero. Vamos a hacer una gran fiesta. Lleve su tapaboca y alcohol en gel y allá y vamos a cumplir con todo el protocolo. Pero no se olvide que en el protocolo no está no alabar a Dios. Así que alabe a Dios con todo su corazón y hagamos una fiesta espiritual en el precioso nombre de Jesús. Dios te bendiga.